Robert Edward Keenan se suicidó en el otoño de 1999. Yo no estaba allí, pero es donde comienza mi historia. Comienza con Rob, de 17 años, sentado en un coche en llamas en medio de un aparcamiento abarrotado una noche de lunes de octubre. Ardió durante casi 4 horas antes de que la policía dejara que los bomberos se acercaran lo suficiente para poder apagar las llamas y sacar su cuerpo. Yo no lo conocía, en realidad no. Vivíamos en un pueblo pequeño. Lo conocía de vista, sabía su nombre, pero dudo haber intercambiado con él más que unas pocas palabras superficiales. Me hace sentir raro hablar de él como si no estuviera justificado hacerlo, pero si voy a hablar desde la aguja, es inevitable. Tengo que hablarte de Robert Edward Keenan y de cómo las notas de suicidio que dejó enredaron mi vida con la suya. Por aquel entonces, ambos vivíamos en un pueblo adormecido de Nueva Inglaterra, a poco más de unas horas del noroeste de Boston, justo al otro lado de la frontera de New Hampshire. Es el tipo de lugar en el que es agradable vivir, si eres el tipo de persona a la que no le gusta hacer muchas cosas. En realidad, hay 3 razones por las que alguien pone un pie en mi ciudad natal. La primera es que han camino a Nashua, la meca de las megacompras del noroeste. La segunda sería el helado. Tenemos una granja lechera donde venden el mejor helado del mundo. 30 sabores, todos ellos allí mismo en el local. Y la tercera es porque compraron uno de sus libros, The Haunted New England. Si compran uno, encontrarán nuestra ciudad en él 2 veces. La primera entrada será probablemente la historia de cómo nuestro instituto, que es uno de los 10 más antiguos del país, llegó a tener el Espectro de Plata como mascota. Siempre pensé que el Espectro era una mascota de fútbol maravillosa, mucho más interesante que el Luchador, la típica mascota genérica de otras escuelas, con el que todo el mundo parece cargar, y reflejaba lo que impregna el folclore de esta Nueva Inglaterra rural. En la década de 1880, hubo una terrible ventisca. Arrojó varios metros de nieve en toda la región. Hubo muchas víctimas, sobre todo los muy jóvenes y los muy viejos, atrapados en sus casas sin calefacción. Una de las excepciones, que no era ni muy joven ni muy vieja, fue Jennifer Jenkins. Era una maestra atrapada en la escuela cuando la ventisca se desató. La poca comida que había en la escuela no pudo durar más de 2 días, y la gente dice que al quinto ella había recurrido a hervir sus propias botas para ablandar el cuero para comer. Pasaron 2 semanas antes de que alguien pudiera localizarla. La encontraron, con el cuerpo delgado como una cerilla, envuelta en una manta de lana gris. Si hubieran tenido pasta en aquellos días, probablemente hubiera sobrevivido un poco más, pero este no era el caso. Esa vieja escuela es ahora el centro de recreación del pueblo. Supuestamente, la vieja Jenny sigue rondando sus pasillos, envueltos en esa manta de lana gris, con su rostro hueco y demacrado, buscando en vano algo que comer. Una vez estuve allí solo, en el ático del centro de ocio, cuando tenía 8 o 9 años. Eso fue antes de que conociera la historia del origen de la mascota de nuestro instituto, pero aún así fue espeluznante. Era agosto y me había escapado del resto del programa de lectura de verano en el que estaba. El ático estaba lleno de extrañas corrientes de aire, cálidas y húmedas en su mayoría, pero si uno se equivoca del lugar, prácticamente podía ver su aliento. Se lo conté a mi madre y fue ella quien me habló de Jenny. La segunda historia era del cementerio de sangre. Lo llaman el cementerio de sangre, su nombre real es el cementerio de Pine Hill, porque supuestamente está embrujado por Abel Blood y su familia. La historia dice que Abel Blood vivía en el centro de lo que ahora es el cementerio, cuando este era solo tierra de cultivo. Un día regresó temprano del campo y encontró a su esposa en la cama con otro hombre, un extraño alto, de pelo oscuro. Abel se quedó perplejo. ¿Cómo podía la señora Blood, una mujer cristiana, hacer algo así? Obviamente, este canalla estaba forzando a su esposa. Abel recuperó su horca y volvió a entrar en la casa, con la mente llena de venganza. Pero al acercarse oyó a su esposa, en pleno coito, proclamar su amor por el desconocido de pelo negro. Y con la nota de satisfacción en su llamada, que Abel nunca había oído antes, el señor Blood vio en rojo. Irrumpió en la habitación con la horquilla en alto y los atravesó una y otra vez. Hundió la horquilla en sus cuerpos enmarañados, antes de dejarlos finalmente clavados, uno encima del otro, en la cama debajo de ellos. Mirando el desastre sangriento que había hecho, Abel descubrió con rabia que no había disminuido para nada, que algo le había parecido bastante curioso. Se dio cuenta
cuando vio una foto de su familia en la chimenea. Sus hijos no se parecían en nada a él ni a su madre. Todos eran excepcionalmente altos, con cabezas llenas de pelo negro o algo grasiento. Abel esperó de pie en el charco de sangre que hacía unos instantes recorría a la señora Blood y a su amante, y se revolcó en su ira cada vez más profunda. Era un cornudo. No tenía heredero. Había estado criando a los hijos de otro hombre, un hombre que había estado acostándose con la mujer de Abel durante años. Abel esperó y se lamentó durante varias horas hasta que sus 4 hijos llegaron a casa de la escuela. Dicen que sus hijos y su hija mayor tienen una notable pelea, pero eran niños luchando contra un hombre adulto cuyos músculos se habían endurecido por toda una vida de trabajo agrícola. Solo la hija menor de Abel, de apenas 5 años, salió viva de la casa. Corrió tan rápido como sus pequeñas piernas podían llevarla, en un intento desesperado por alcanzar a sus vecinos. Pero incluso con su ventaja, sus pequeñas piernas no eran rivales para las poderosas zancadas de su padre. En el momento en el que se lanzó sobre el muro de piedra que separaba su granja de la de los Hollis, Abel cogió una de las piedras y se la tiró a la cabeza. Hoy en día, si vas allí, justo en el borde del cementerio, verás esta curva llena de marcas de derrape. La gente dice que son causadas por los coches que se desvían para evitar a una niña extremadamente vestida de blanco que sale en la calle cada noche. En casa teníamos un rito de paso. En cuanto tú o uno de tus amigos tenía la edad suficiente para conducir, tenías que entrar en el cementerio de la sangre por la noche y hacer un roce con la lápida de la familia Blood. Yo lo hice, y deberías sentirte libre de hacerlo, pero prepárate para decepcionarte porque ninguno de los Blood murió en la misma fecha. Muchas historias de fantasmas son así. No significa que no sean divertidas, pero de lo que te das cuenta cuando te haces mayor es de que sobre todo son una forma de control social. Jennifer Wilkins tuvo realmente una muerte horrible, pero la historia de Abel Blood no es más que una historia fanática con un mensaje bastante oscuro y misógino. Engaña a tu marido y este te matará. Me encantaban las historias de fantasmas mientras crecía. En serio lo hacía. Eso fue lo que me dio mi no del todo merecida reputación como el niño espeluznante. Fue la razón por la que, un mes después de su muerte, la nota de suicidio de Rod Keenan terminó en mi regazo. Allí, enterrada en medio de las disculpas a su familia y de las evidencias claras de una severa depresión, estaba mi primer empujón hacia la aguja en el bosque, la única historia de fantasmas en la que realmente creo. En 1999, yo era un estudiante de segundo año en la escuela secundaria. Rob estaba en el último año. No era lo que se dice muy popular. En parte se debía a que no había nacido en mi ciudad, sino que se había mudado allí en séptimo curso, justo cuando los niños son más crueles. La primera vez que oí hablar de él fue un año después. Corría el rumor de que él y una niña con discapacidad mental habían sido encontrados juntos y desnudos en el bosque. La implicación era que él la había engañado para que tuviera sexo con él. Un par de años después escuché otro, que sus padres se vieron obligados a mudarse porque Rob había sido molestado por su antiguo sacerdote en Hampshire. Por lo que sé, estas historias son totalmente falsas, y me avergüenza profundamente admitir que, cuando estaba en sexto grado, repetí alegremente la primera. En aquel momento me hizo gracia. La segunda también la repetí, solo que no tan alegremente. Lo susurraba a mis amigos, adoptando un tono sabio y ofreciéndolo como explicación de por qué el primer rumor era probablemente cierto. Ahora, sin embargo, los veo como lo que eran: chismes desagradables y falsos que podrían haber contribuido a que un chico se suicidara. Los rumores seguían a Rob por todas partes. Era un chico tranquilo, según todos los indicios, muy brillante y amable. Y quiero ser claro aquí, él tenía gente que se preocupaba por él, amigos, no muchos. Y quizás tampoco eran muy populares, pero estaban ahí, y eran buenos chicos. Uno de ellos era el que me llevaba a la escuela, Nathan Fletcher. Fletcher y yo vivíamos en el mismo barrio. Nunca fuimos muy amigos, pero nos llevamos bien. Era un bobo adorable, que siempre decía lo que no debía en el momento equivocado, pero eso nunca lo deprimía. Tenía una sonrisa oreja a oreja y siempre conseguía entusiasmarme con su último descubrimiento musical o su proyecto de restauración. Fletch solía comprar coches viejos, arreglarlos y revenderlos. Aunque le ayudaba a ahorrar para la universidad, también lo obligaba a conducir cualquier chatarra que no hubiera conseguido arreglar lo suficiente como para venderla.
Ese año Fletch, si no estoy mal, conducía un Honda Civic de 1984. Todavía odio ese coche. Un martes por la mañana, en octubre, la chatarra de Fletch no apareció en la entrada de mi casa como solía hacerlo. En su lugar me esperaba su padre, un oficial del ejército que no era ni mucho menos tan afable como su hijo. El señor Fletcher me caía bien, era un buen padre, aunque no especialmente cariñoso con sus hijos, y un vecino respetuoso, pero su presencia en mi entrada era extraña, sobre todo porque veía que Fletch no estaba en el coche. Nadie podría haber hecho del suicidio de Rob Keenan una noticia agradable, pero los áridos hechos, tal y como los expuso el señor Fletcher, daban a todo el asunto un aire muy frío y clínico que aumentaba mi malestar. Su hijo había recibido una carta que Rob había entregado en mano. Fletch no estaba en la casa cuando Rob la dejó, así que no la abrió hasta esa noche sobre las 9:45, más o menos. Al leer la carta, Fletch se puso en blanco como un fantasma y salió de la casa sin permiso. Corrió hasta... voy a omitir ese detalle, solo sé que es el lugar donde Rob murió, así que lo veo irrelevante. Pero cuando llegó, el coche ya estaba ardiendo. Aparentemente la carta era una nota de suicidio. Nathan estaba molesto y no vendría a la escuela ese día. No se les ocurrió llamarme para decirme que cogiera el autobús. Me encontré resentido con el señor Fletcher. Ahora como adulto, sé que amaba a Nate y a decir verdad yo también lo sabía entonces. Pero parecía tan condenadamente insensible al hablar de un amigo de su hijo que se quemaba hasta morir. Y la forma en la que se disculpó por la ausencia de Fletch me pareció que insinuaba que estar demasiado alterado para ir a la escuela era poco masculino. Llegué a la escuela y la encontré cambiada. Comparado con el día anterior era un paisaje extraño. Me recordaba al tártaro en la mitología griega. Un montón de gente arremolinada con una mirada vacía y perdida, sin saber qué hacer, qué decirse. Los amigos se agrupaban en silencio en pequeños grupos. Era como si el funeral de Rob se celebrara en los pasillos. Las clases no se cancelaron, pero no se hizo nada. Principalmente, los profesores nos informaron de que se ofrecía asesoramiento especial para los más afectados, y nos dijeron que podían acudir a ellos si lo necesitábamos. Recuerdo específicamente a mi profesor de sala de estudio, normalmente un hombre de voz muy suave, golpeando su mano en el escritorio y jurando que era totalmente innecesario, carajo. Añadiendo un momento después de que nadie tiene que hacer eso. ¡Nadie! Todos nosotros, pasamos el día en una nebulosa. Abrazabas a tus amigos y les preguntabas cómo lo estaban llevando, o qué tal conocían a Rob. Te enteras de quiénes estaban allí esa noche en el lugar de los hechos, y oías hablar de los policías que podrían haber salvado, pero no lo hicieron al chico. Mencioné antes que Rob Keenan fue dejado en su coche en llamas durante casi 4 horas. Eso no es una exageración, fueron 4 jodidas horas. Los informes posteriores dijeron que había pasado menos tiempo, pero Fletch estaba ahí, gritando hasta quedarse ronco, gritando a los policías y a los bomberos y en cualquiera que quisiera escuchar que ese era su amigo y que se estaba muriendo. Fueron 4 horas. Siendo adolescentes nos apresuramos a cuestionar la actuación de la policía, pero ahora creo que aunque su retraso resultó no ser tan meritorio, tomaron la mejor decisión que podían tomar con la información que disponían. Rob no se había prendido fuego para ser dramático, no tenía la intención de que hubiera un incendio en lo absoluto. Rob había querido pegarse un tiro, pero no pudo adquirir un arma, así que construyó una. Por aquel entonces, en los 90, en un mundo anterior al 11S, el terrorismo no formaba parte de la mentalidad colectiva. Era malo, absolutamente terrible, y lo sabíamos. Habíamos temido a Timothy McGibbet y el atentado fallido de las Torres Gemelas, pero no habíamos entrado en la exageración de seguridad que marcó gran parte de los primeros años de la década del 2000, donde el mero susurro de la palabra podría hacer que te echaran de una aerolínea o te pusieran en una lista de vigilancia del FBI. Y había un cierto caché, una mística que algunos de los equipos e ideas que rodean el terrorismo llevan en la imaginación de los adolescentes, que es probablemente la razón por la que Rob Keenan, como prácticamente todos los demás chicos que conocí mientras crecía, tenían copias del libro de cocina del anarquista y el manual de terrorista, guardadas en un disquete de 3,5 que tenía escondido en su habitación. Cuando uno conseguía un arma, construía una.
Me da un poco de reparo buscarlo en Google, pero si mi memoria no me falla, las instrucciones para ello aparecen en uno de esos archivos de texto, como el cañón de explosión casero. El cañón de explosión de Rob consistía en poco más que un tubo de plomo, tapado en un extremo y lleno de pólvora y trozos de metal. Hizo el truco, pero también lanzó pólvora ardiendo por todo el interior de su coche. Algunas de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos pensaron que habían visto a otra persona en el coche de Rob, una chica, y transmitieron esa información al agente McCullough, que fue el primer interviniente en la emergencia en llegar. El oficial McCullough no vio a nadie más en el coche. Lo que sí vio fue un coche en llamas, una multitud de adolescentes que dijeron haber oído una explosión, y el tubo de plomo que había rodado de la mano inconsciente de Rob hasta el lado del pasajero del piso. Puede no haber sido una parte importante de la mentalidad en ese momento, pero los tiroteos de la escuela sí lo eran. La masacre de Columbine había ocurrido solo 6 meses antes, y el oficial McCullough estaba viendo a un adolescente solitario bastante típico, informes de una explosión, y lo que muy bien podría haber sido una bomba de tubo, sin detonar, todavía en el coche en llamas. Tomó una decisión difícil. Puede haberle costado la vida a Rob Keenan, pero nuevo, podría haber estado ya muerto. Tienes que preguntarte sobre lo que él hizo ese día. ¿Valía la pena arriesgar más vidas para averiguarlo? Recuerdo haber pensado que el oficial McCullough, que en ese momento solo era conocido por mí como el policía que siempre reprendía a los niños por ir en bicicleta sin casco, era un cabrón. Y quizás era un cabrón, pero si lo era no era por esto. No podía arriesgar más vidas, además, fuera o no un suicidio, si había habido una segunda persona en el coche, ¿dónde demonios estaba? Nadie que conociera a Robert Edward Keenan en lo absoluto, incluso gente como yo, que apenas lo conocía, creía ni por un segundo que fuera a matar a un montón de gente, pero había algo más que podría estar pasando. Rob estaba enamorado de una chica que rozaba la obsesión, había durado años y solo parecía empeorar. La chica en cuestión era Alina. Trabajaba en una tienda local y Rob se desvivía por hacer cola en su puesto o se quedaba en el aparcamiento después de las horas de trabajo para intentar hablar con ella cuando se dirigía a su casa. Todos se preguntaron inmediatamente si la chica misteriosa del incendio había sido Alina. Le habría metido en su coche para profesar una vez más su amor por ella y al no poder soportar otro rechazo se habría quitado la vida ante sus ojos. Oh, Dios no lo quiera, intentó llevarse a Alina con él. No lo hizo. Se encontró rápidamente a la vuelta de la esquina, llorando a mares. No sabía qué estaba pasando, pero supuso que ella debía estar en el centro, que o bien él había intentado matarla, o bien se habían suicidado porque no podía soportar la idea de vivir sin ella. Estaba inconsolable, pero físicamente estaba completamente ilesa. Nunca se encontró a ninguna mujer misteriosa, nunca explotó una segunda bomba, nunca apareció ningún cómplice. Supongo que todos asumimos que sus testigos oculares estaban equivocados, que el humo y las llamas le jugaron una mala pasada. Estábamos equivocados. Fletch no fue a la escuela durante el resto de esa semana y tampoco lo vi por el barrio. Odio admitirlo, pero fue una especie de alivio. No tenía ni idea de lo que debía decirle. ¿Qué le dice realmente a alguien cuyo amigo acaba de suicidarse? En las semanas que siguieron, una nueva forma de cotilleo se coló lentamente en los pasillos del colegio. El consejo especial que se celebraba en la cafetería todas las mañanas, antes de las clases, se suponía que era un espacio seguro, donde cualquiera podía compartir sus sentimientos sin miedo a ser juzgados, con la seguridad de que no iría más allá. Así que, naturalmente, era lo único de lo que se quería hablar. Una fuerte reacción contra los chicos que los demás estudiantes consideraban que no merecían estar ahí. Gente que se presentaba como que había estado muy cerca de Rob, pero que en realidad rara vez hablaban con él. Varios de mis amigos íntimos habían estado esa noche, habían visto arder a Rob, le habían visto morir y aunque estaban profundamente afectados, no se sentían del todo cómodos estando allí entre puñados de amigos íntimos y por supuesto, Alina. Me sentía fatal por Alina Admet, sentada allí en la cafetería rodeada de los amigos de Rob, escuchando cómo todos pasaban de puntillas para culparla. Nunca lo decían, pero hablaban de cómo las chicas no le daban ni la hora, como alguien le había arrancado el corazón recientemente a Rob, y cuando la consejera hablaba de lo difícil que puede ser enfrentarse a la insensibilidad de otros adolescentes, muchos de los presentes la miraban de reojo.
esperando su reacción antes de añadir su propio punto de vista. El año anterior a la muerte de Rob, Alina se había encontrado de repente con una especie de popularidad inesperada. Había nacido en Rusia, pero sus padres habían conseguido emigrar a los Estados Unidos cuando Alina era todavía una niña. Lo que no era nada fácil en los últimos años de la Guerra Fría. Los niños solían burlarse de ella diciendo que su familia era una espía soviética. Pero cuando dejó de ser una niña, las burlas se convirtieron en coqueteos. Nunca llegó a alcanzar el rango de las mujeres alfa de nuestra escuela, pero su yo no sé qué era innegable. Alina era guapa, seguro, pero no inalcanzable. Era inteligente, pero no tanto como para intimidar. Tenía la piel clara y el pelo alborotado. Sus ojos brillaban cada vez que decía algo inteligente, y tenía una sonrisa que se extendía como una ola de izquierda a derecha por sus labios. Pero lo más atractivo de todo es que Alina tenía esa actitud, esa forma de comportarse. Era como si estuviera segura de donde quiera que estuviera. Era el lugar donde había que estar. Era contagioso. En resumen, Alina Animid era exactamente el tipo de chica con la que un chico impopular podía engañarse pensando que tenía una oportunidad. Dios sabe que yo lo hice cuando me encontré de repente hablando con ella a finales de noviembre de 1999. Alina se había vuelto más callada en las semanas que siguieron a la muerte de Rob. Incluso cuando el resto de la escuela comenzó a mostrar signos de seguir adelante, ella continuó retirándose. Dejó su trabajo y, aunque no recuerdo bien cuándo empezó y cuándo terminó la temporada, o bien dejó o nunca se apuntó al atletismo ese año. Se aisló del mundo y de todos los que estaban en él. Y por eso mismo me sorprendió tanto verla en la fiesta de cumpleaños de Drew de Luca. Parecía nerviosa. Este solía ser su elemento, y nadie en la casa de Drew esa noche se inclinaba a culparla por la muerte de Rob. Este no era su círculo de amigos, era el de ella. Pero cada vez que se acercaba a alguien o intentaba participar en una conversación, parecía una gacela acercándose a un abrevadero que no sabía si era seguro, y una vez que entraba en la conversación, cambiaba de peso de un pie a otro o jugueteaba con alguna parte de su ropa, y nunca se dirigía a nadie a menos que se dirigieran a ella directamente. Le estaba contando a un amigo un viaje reciente a Greenfield con la aterradora Kerry, la única a la que podía arrastrar a mis viajes de cazafantasmas, cuando sentí un suave tirón en la espalda de mi camisa. Me giré esperando ver a la hermana pequeña de Luca, pero era Alina. ¿Podemos hablar? Sí, claro. ¿Afuera? Miro por encima de mi hombro a mi amiga antes de añadir, ¿a solas? Si hubiera sido primavera, me habría entusiasmado la posibilidad de que Alina Animid me sacara de una fiesta para hablar a solas, pero no era primavera, era New Hampshire, a finales de noviembre. Estábamos de pie en la terraza trasera, con las chaquetas ceñidas y el aliento colgado en el aire a la vista. Me dijo que Chrissy McDowell le había dicho que yo sabía mucho de historias de fantasmas. Christy era posiblemente mi amiga más antigua del mundo. Y sí, era cierto. Yo sabía mucho sobre historias de fantasmas. Fui criado como católico y bendecido con unos padres amables y cariñosos a los que siempre estaba dispuesto a complacer. Esto significaba que me tomaba muy en serio mi catolicismo y mi trabajo escolar, lo que finalmente me llevó a una lucha entre mis creencias racionales y espirituales, que solo se vio exacerbada por mi creciente conocimiento del escándalo de abusos sexuales y el posterior encubrimiento de la iglesia. Odiaba perder mi fe, quería desesperadamente creer como lo había hecho de niño. Así que cuando la mayoría de los adolescentes habían cerrado el libro de las historias de fantasmas, relegándolas a poco más que recuerdos de la infancia o una excusa para asustar a una chica a la que querías arrimarle el brazo, me redoblé. Pensé que si podía encontrar algo, alguna pizca de evidencia en apoyo de lo supernatural, eso mantendría la puerta del mundo espiritual abierta para mí, aunque solo fuera por un tiempo. Por supuesto no compartí todo esto con Alina. En su lugar intenté actuar de forma casual, desenfadado, rozando el desinterés. Sí, bueno, más o menos. Creo que ella pudo ver atrás de mí. ¿Por qué? Alina comenzó a buscar dentro de su chaqueta. Tienes que jurarme que nunca le dirás a nadie que te he enseñado esto. Lo juré. Alina sacó la mano del abrigo. Sus delicados dedos agarraron un sobre como si fuera una pieza de cristal especialmente delicada. Me entregó la nota de suicidio de Rob.
Abrí el sobre y al desplegar las páginas me pareció una profunda invasión a la intimidad. Pero, ¿quién podría resistirse a leerla cuando te la entregan? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Rod Keenan a la chica con la que había estado obsesionado durante años? La chica que muchos de sus compañeros creían que era la razón por la que se suicidó. Han pasado 13 años, lo que me ha dejado poco más que una impresión de lo que decía la nota. Pero aunque la recordara con exactitud, creo que aquí es donde pondría mi límite. Lo que decidiré es que era muy sincera. Rob había estado deprimido durante mucho tiempo. Se sentía muy mal por haber dejado a su familia y a sus amigos para que se ocuparan de las consecuencias de su suicidio, pero también se sentía aislado de una manera muy profunda. Y sobre todo, quería que todo terminara. Tampoco me importa compartir que fue muy efusivo en sus elogios a Lina, pero tuve la clara impresión de que no lo conocía tan bien como pensaba. Escribió sobre ella en términos floridos y llenos de superlativos. En 2 ocasiones dijo que no creía poder vivir sin ella, pero en última instancia nada de lo que dijo fue muy específico. Todo el mundo piensa que el primer amor de la vida es la persona más especial y atractiva del mundo y que nadie podría apreciarlo tan profundamente como él. Lo sentí por él, realmente lo sentí, pero al leerlo no sentí que hubiera llegado a conocerlo mejor. En realidad no. Al terminar de leer, levanté la vista y me encontré con la mirada de Alina. Ella me miraba expectante, pero yo no hacía la conexión. ¿Qué tenía esto que ver con historias de fantasmas? Alina señaló la parte inferior de uno de los párrafos en los que se explicaba por qué Rob quería quitarse la vida. Decía, y cada hora veo su cara mientras corre la carrera interminable. Su cara había asumido que se refería a Lina, pero si ese era el caso, ¿por qué escribiría ella y no tú en la carta que era para Lina? Un escalofrío me recorrió la espalda. No era el frío, era más bien como si alguien hubiera pasado por encima de mi tumba. La carrera sin fin, dije. Sí, por una fracción de segundo, Alina volvió a ser la misma de antes. Dios, estaba empezando a pensar que la había imaginado. Dime que recuerdas de dónde es. Murmuré un par de veces en voz baja la frase, y cada hora veo su cara mientras corre la carrera interminable. Sabía que la había escuchado antes, pero ¿dónde? Estaba seguro de que era una historia de fantasmas, que lo había leído literalmente cientos, si no miles de ellas, y tenía tendencias a mezclarlas. No. Mierda. Alina golpeó con fuerza su puño contra las barandillas de la cubierta. Pero es una historia de fantasmas, ¿no? Sí, sé que lo sé, pero no puedo. Me quedé en blanco, devanándome los sesos. Alina comenzó a desviarse hacia la casa de Drew. Si lo piensas, la corté, por supuesto. Hasta aquí el ligero desinterés. Cuando llegó a la puerta, se volvió y me miró fijamente durante mucho tiempo, más de lo que debería ser cualquier pausa en una conversación. Creo que también lo mencionó en lo que escribió a Ned Fletcher. Le volví la mirada a Lina. ¿La carta de Fletch? Sí, ¿podrías averiguarlo? Esa era la línea que no creía poder cruzar. Sí. Muchísimas gracias por ver este video. Les ha hablado Bishop y les deseo un feliz día. Quizás tarde, o por si acaso noche.